Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta mañana, como siempre, con nuestros auspiciadores, pero adelantándoles que vamos a hablar de asuntos vinculados con el mundo legal, muy complejo, pero que estoy segura van a poder entender rápidamente. Muy bien, vamos con prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Camisea. Desde el 2004, Camisea ha transformado la matriz energética peruana, aportando el 96% del gas natural y abasteciendo el 70% de GLP. En estos 20 años, el uso del gas natural ha permitido reducir en 15% las emisiones de CO2 del país y ha generado más de 60.000 millones de soles para el Estado, siendo un símbolo de progreso y ahorro. Conoce más en camisea20.pe. Muy bien, y vamos a nuestro primer tema. Lo que tenemos en estos días y vamos a tener es un desfile militar más largo que el del 29 de julio. Pero ¿quiénes van a desfilar y ante quiénes? Bueno, van a desfilar ex militares, militares en retiro, procesados por graves violaciones a derechos humanos, que lo que necesitan es el sobreseimiento de su caso. ¿Por qué? Porque el Congreso, como ustedes ya saben, ha promulgado una ley que establece que en el Perú los crímenes de lesa humanidad sí prescriben. En el Perú, los crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles sí prescriben. Esa es la nueva ley peruana. No es la primera vez que se intenta hacer esto, ojo, ¿ah? En la historia del Perú, esto se viene intentando sobre graves violaciones de derechos humanos cometidos en los 80s y en los 90s, desde los 90s. Desde que Alberto Fujimori sacó la ley para darle una amnistía al Grupo Colina. Desde que durante el gobierno de Alan García se pretendió sacar una ley idéntica a la que ha aprobado el Congreso. O sea, esto se ha intentado ya varias veces. Incluso en el año 2002, cuando el Estado peruano adopta el Tratado de Naciones Unidas de imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, se intentó establecer una reserva a ese tratado diciendo que iba a regir a partir del 2002. La razón de ser del tratado en su único y primer artículo es decir que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, no importa cuándo se hayan cometido. Y el Tribunal Constitucional de ese entonces dijo, no cabe reserva alguna, porque la razón de ser del tratado no puede ser objeto de reserva. Es decir, el derecho ya ha respondido a estas intenciones varias veces en la historia jurídica del Perú. Pero, nuevamente, el gobierno títere de Dina Boluarte ni siquiera tuvo la decencia de observar la ley, la mandó de regreso al Congreso y los congresistas Rospigliosi y Cueto celebraron con algarabía, más todos los que lo han apoyado, que son la mayoría del Congreso, el triunfo de la impunidad para violadores de derechos humanos. Y inmediatamente, desde ayer lunes, que entró en vigencia la ley, empezó el desfile. El primero, por favor, lo reporta La República, es un ex marino donde hay que decir, el almirante Cueto tiene un especial interés porque ha aparecido en las sesiones virtuales de su juicio. El ex marino se llama Augusto Gabilondo García del Barco. Está prófugo de la justicia. Este ex marino es indicado por la desaparición de 69 personas en caso Huanta, ¿ok? Lo primero que ha hecho su defensa es pedir que se le aplique la ley de impunidad. ¿De qué se trata este caso, el caso Huanta? Durante los meses de julio, agosto y septiembre del año 1984, desaparecen una serie de personas, entre ellas el corresponsal de la República, Jaime Ayala Zulca. Desaparece en la puerta de esa base
que dirigía ese marino que está en esa fotito. Durante 40 años ha evadido la acción de la justicia, hasta que finalmente está procesado, todavía no sentenciado. Reitero, un caso en el que el almirante Cueco ha demostrado un particular y personal interés. Es el primero en pedir que, por supuesto, se le aplique la ley, prescriba todo y desaparezcan, ahora sí, los 69 fallecidos, de los cuales hay que decir se han exhumado 11 cadáveres que ya han sido identificados y entregados a sus familiares. Este era el jefe de ese destacamento en esos meses. El primero en pedir. A esas personas está sirviendo el Congreso, ¿ah? Ojo, por si acaso. Siguiente, por favor. Ayer, primer día de vigencia de la ley. Caso Colina. En medio del juicio, que ya está en trámite del caso Pativilca, ex integrantes del Grupo Colina piden que se les aplique también a ellos la ley de inmunidad. ¿Y quiénes son? Carlos Pichilingüe de Vara y Julio Chucky Aguirre. Muy conocidos miembros del Grupo Colina. Estos son los que mataban, ¿no es cierto? Rodeaban, ¿no? Con combustible, quemaban cadáveres. Grupo Colina, ¿ok? Que tiene varios casos en giro todavía. Pero claro, como estos delitos se cometen en 1990, 91, 92, 93, y estamos en el 2024, ya prescribió todo. Chao. Chao pescado. Es más, algunos que están purgando condena, por ejemplo, Daniel Urresti, no me extrañaría nada que hoy mismo esté pidiendo su excarcelación si no la pidió ayer. Reitero, esto va a ser un desfile militar largo. Todititos van a salir en libertad. Todos. Porque esta ley es para todos. Pero es tan para todos que también puede pasar lo siguiente que advirtió ayer el abogado del caso Barrios Altos. Esta ley de impunidad permite que condenados por terrorismo puedan salir en libertad. ¿Por qué? Porque no solamente miembros de las fuerzas del orden han cometido crímenes de lesa humanidad, también los terroristas. Por supuesto, los crímenes del terrorismo son de lesa humanidad. ¿O qué cosa creen que es ustedes? No sé, la matanza de Lucanamarca. Son crímenes de lesa humanidad, pues. Pero, como fueron cometidos antes del 2002, ya prescribieron. Entonces, los terroristas, alguno que no haya sido todavía sentenciado, puede decir, no, señor, por ese caso a mí no me puede acusar, porque ya prescribió. Oiga, pero es un crimen de lesa humanidad. Ya prescribió. Salimos toditos en libertad. Ojo, los que fueron sentenciados cuando no había prescrito su delito, esos no pueden alegar nada. Caso, por ejemplo, Alberto Fujimori. Alberto Fujimori fue sentenciado en el 2007 por delitos cometidos en 1992. Ahí estaba dentro del plazo. Pero Urresti, les decía, no, Urresti acaba de ser condenado por delitos cometidos en la década del 80. Yo decir, señores, a mí me han condenado por un crimen que estaba prescrito. Por lo tanto, retroactividad benigna, me tienen que excarcelar. Y van a salir. Gran desfile militar. ¿Cuál es el mensaje que le das a todos los demás? Que el crimen sí paga, que el crimen paga, que aquí no pasa nada. Obviamente la norma es inconstitucional por donde se mire, por Dios. Y ayer el Ministerio Público sacó este extenso comunicado que representa a todas las fiscalías del país, señalando que van a seguir investigando estos casos, persiguiendo estos casos, aplicando el control difuso. Rechazan la norma, establecen que es inconstitucional y van a aplicar el control difuso. ¿Qué cosa es el control difuso? Cada juez
cuando se enfrenta a una norma inconstitucional, debe preferir la Constitución. Si la norma me dice a mi juez que tengo que actuar de manera inconstitucional, yo siempre voy a aplicar la Constitución primero, en el caso concreto en el que estoy emitiendo un pronunciamiento. Y cada juez, en cada caso concreto, tiene que aplicar esa disposición, la constitucional. Si la Constitución dice que los tratados son ley en el Perú y tienen que ser aplicados de forma, ¿no es cierto?, beneficiosa para las personas para las cuales ha sido aplicado. Si la Constitución dice que los tratados de derechos humanos son parte del ordenamiento constitucional y tenemos un tratado de derechos humanos que dice que los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca, no importa cuándo hayan sido cometidos, es lo que dice textualmente la norma, el fiscal y el juez tienen que escoger la norma constitucional. Hay, sin embargo, un pequeño peligro en este comunicado. Hacia el final, lo que señalan es que la Fiscalía de la Nación va a interponer una acción de inconstitucionalidad. A diferencia del amparo o el habeas corpus, no cualquiera puede interponer una acción de inconstitucionalidad. 50.000 ciudadanos, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, en fin, el presidente de la República, una serie de autoridades. ¿Qué es lo que busca una acción de inconstitucionalidad? Ir de frente al Tribunal Constitucional y decir, esta ley, porque se interpone contra leyes, esta ley es inconstitucional. Y declárenlo así, señores miembros del Tribunal Constitucional. Lógico, lógico. Es tan manifiestamente inconstitucional que debería ganarse pues 7-0 en un Tribunal Constitucional normal. Pero el que tenemos no es normal. El que tenemos es una bancada del Congreso. Entonces lo más probable es que este Tribunal Constitucional diga por lo menos 5-2, que es lo que se necesita. Que esta norma es constitucional, que la acción es improcedente. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar ahí? Ahí va a haber un problema, señores magistrados del Ministerio Público. Porque si el Tribunal Constitucional dice que la norma es constitucional, ya no se puede aplicar el control difuso. ¿Se dan cuenta cuál es el problema? Esta triquiñuela, ojo, ya la ha hecho este Congreso, ¿ah? Ellos mismos denunciaron una norma, ¿se acuerdan? La de cuestión de confianza, ellos la denuncian para que el Tribunal Constitucional les diga que efectivamente es constitucional. Ellos la denuncian por inconstitucional, ¿ah? Para que les digan que es constitucional. Son unos amarros los congresistas para esto, pero este es el problema. Lo que puede pasar, señor fiscal de la Nación, es que usted consiga la bendición de la norma. Es mucho más inteligente pedirle a la Corte Suprema que por acuerdo de sala plena se establezca la obligatoriedad en la interpretación y aplicación del tratado sobre cualquier otra consideración. Es decir, que la Corte de sala plena ordene a todo el Poder Judicial para aplicar control difuso, como ha pasado en la ley Soto. Como ha pasado exactamente igual en la ley Soto. ¿Qué le dice la Corte Suprema a todo el Poder Judicial? Eso que han publicado es inconstitucional, no se aplica. ¿Ok? La prescripción se interrumpe de esta manera. Listo. A pesar de que el Congreso ha vuelto a sacar otra norma que dice, nuestra norma, la ley Soto, se va a interpretar de esta manera. No interesa, pueden sacar todas las normas que quieran, ya hay una acuerdo a la prensa. Los que interpretan la ley son los jueces, no los congresistas. ¿Ok? Muy bien. Pero que no cometan la torpeza de presentar una acción de inconstitucionalidad que van a perder de todas maneras y que va a terminar beneficiando al desfile militar, completito. Algunos de ustedes dirán, bueno, han pasado 40 años, sí, pues, pero eso no es culpa de las víctimas, ¿eh?
Las víctimas no han estado dilatando el proceso. ¿Quiénes son los que dilatan los procesos? Los victimarios. Y sí, efectivamente, 40 años es mucho tiempo, pero cuando desapareces a 69 personas, tarde o temprano tienes que responder, ¿no? Cuando desapareces a 9 estudiantes y su profesor, o a una familia entera en Pativilca, tarde o temprano tienes que responder. Sobre todo porque se trata de personas armadas por el Estado peruano, no armadas por sí mismas, sino por el Estado peruano, que tiene que tener la superioridad moral frente al crimen, no cometerlo. Vamos a una brevísima pausa y regresamos porque nos vamos a dedicar, yo les he dicho, este programa es un poco legal, al tribunal inconstitucional que tenemos. Pausa y volvemos. Muy bien. Y ayer se conoció la resolución del Tribunal Inconstitucional sobre un caso viejo. La defensora del pueblo encargada en ese entonces, Eliana Rebollar, no el actual defensor, obviamente, interpuso una acción ante, ¿no es cierto?, una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para intentar restituir la reforma universitaria destruida por este Congreso. ¿Sobre qué méritos? Sobre los méritos de una sentencia del Tribunal Constitucional, no de este, sino del anterior, que establecía que el derecho a la educación de calidad, a la educación universitaria de calidad, era un derecho constitucional que merecía amparo y que la reforma era correcta sobre el derecho de los promotores de las universidades. ¿Ok? En base a ese mérito, se presenta una acción de inconstitucionalidad para restituir el rol regulatorio del Estado, es decir, el rol rector del Ministerio de Educación, la independencia de la SUNEDU respecto de los rectores universitarios, y entre otras cosas. Se presenta esta acción y ¿cuál creen que es el resultado de este Tribunal Constitucional? Por favor, ayúdenme con el titular. TC declara infundada demanda de la Defensoría del Pueblo contra la ley de contrarreforma universitaria. ¿Ok? Esto, ojo, es una demanda no presentada por este defensor del pueblo, se muere primero, sino por Eliana Rebollar. Pero esta era, ya no les voy a decir la última esperanza porque habíamos perdido toda esperanza respecto del Tribunal Constitucional, pero la última acción que se interpuso para tratar de salvar dentro de la legalidad peruana la reforma. Que no se diga que no se intentó porque se intentó, pero claro, es coherente. El Tribunal Constitucional está al servicio del Congreso, el Congreso está al servicio de la contrarreforma universitaria porque sirve a los intereses de las familias que hoy día controlan el Congreso peruano. Y a las 4 familias les interesa este tema de las universidades mucho, mucho, porque hay un lobby de universidades privadas y otro lobby de universidades públicas también para conservar sus prebendas, sus beneficios en detrimento de los estudiantes peruanos. Y lamentablemente, hay que decirlo, los estudiantes peruanos y sus familias tampoco les interesa demasiado la calidad de la educación, sino tener un papelito que diga que eres ingeniero, aunque no sepas nada, o que eres abogado y nunca has leído la Constitución, o que eres médico y no sabes qué cosa es un estetoscopio. Quieres el papelito, porque con el papelito te dan un trabajo en el Estado, porque el Estado te pide para trabajar papelito, entonces tú necesitas papelito. Eso es. Eso es la educación universitaria en el Perú, la que no es de calidad. Papelito. Nada más. No sirve para nada más que para tener el papelito. Pues tenemos doctores con doctorado que les costó un año hacerlo y es
una tesis de 80 páginas, no se acuerda del ministro de Educación que tuvimos, ya, ese va a ser el nivel. Amparado y bendecido por el Tribunal Constitucional, que no respeta los derechos constitucionales de los peruanos. Y el derecho constitucional de un estudiante a que se le dé una educación que no lo estafe. Segunda de ayer, vienen más, pero esta sí es interesante. Vamos a ver, bueno, esta es la sentencia por si acaso. Siguiente, por favor, noticia. El Tribunal Constitucional anula la acusación del equipo especial Abayato contra el abogado Arsenio Oré por el caso Cócteles. Esta, por supuesto, es una noticia muy buena para el abogado Arsenio Oré, para todos los abogados de su estudio que están involucrados en el caso. Pero acá hay que decir algo. Si bien el Tribunal Constitucional obviamente está sirviendo al fujimorismo con esta resolución, en esta resolución sí hay fundamentos válidos, fundamentos que se advirtieron al equipo especial hace meses y años. A ver, ¿qué es lo que hizo José Domingo Pérez? José Domingo Pérez consigue, primero, que un juez autorice el allanamiento del estudio de abogados del señor Arceloré. Y hace lo que se llama en derecho procesal una expedición de pesca, o la pesca milagrosa, o en inglés fishing, ¿ok? Yo no sé de qué te estoy acusando, ¿ya? Pero algo te voy a encontrar. Eso, procesalmente, está prohibido. Lo he explicado decenas de veces. Eso atenta contra el debido proceso. El fiscal tiene que saber exactamente qué es lo que está buscando y el juez tiene que autorizarlo para lo que está buscando y nada más. Porque si no, violas otro derecho constitucional que además si lo violas es un delito, ¿ah? Por si acaso, que es el secreto profesional. A ver, el secreto profesional es un deber y si lo violas, cometes un delito. Está en el Código Penal, lo pueden buscar. Pero a su vez es un derecho. Es un derecho que está en la Constitución del Perú. Tiene esa doble dimensión. Al ser deber y derecho, está amparado, pues. Entonces, un fiscal no puede obligarte a violar el secreto profesional, porque te está obligando a cometer un delito. Y a su vez, no puede desamparar el secreto profesional de las personas que se acercan a ti y te cuentan su historia, y tú la tienes en un file archivado. No pueden usar ese material. Eso, esta sentencia del Tribunal Constitucional lo aclara y lo aclara bien. Algo tienen que hacer bien, ¿no? Para que no se diga que, no que se les critiquen todas. En esta sí tiene razón el doctor Oré. Pero lo segundo es que, a ver, lo que encuentra el señor José Domingo Pérez es que en el caso del estudio Oré, entrenaban a los testigos para, según la tesis fiscal, obstruir la acción de la justicia, ¿ok? Encubrir acciones. El encubrimiento real o el encubrimiento personal es un delito menor, pero si él, José Domingo Pérez, era la víctima de ese delito, porque los entrenaban para engañarlo a él no podía ver el caso, pues. Él tenía que oficiar a otra fiscalía para que otra fiscalía viera el caso, porque él carece de objetividad para ver el caso. ¿Qué hizo el doctor José Domingo Pérez? Esta gente apeló, donde el doctor Vela dijo que sí lo podía seguir viendo porque eran casos vinculados. Y incorporó a 6 abogados del estudio Oré en el caso Cócteles, que nada tiene que ver, en realidad, con este delito específico. ¿Qué es lo que le está diciendo el Tribunal Constitucional? ¿Que ya no los pueden procesar? No, le han dicho que todo se retrotrae al momento del allanamiento, enero del 2019, y que a partir de ahí todos sus actos fiscales respecto de Arsenio Oré, y yo creo que por extensión a todo su estudio, todos los actos fiscales son nulos. Es decir, tiene que oficiar a otro fiscal para que se les procese en otro expediente. Pero, como es un delito menor y se refieren a hechos del 2018,
yo calculo que están al borde de la prescripción. Por lo tanto, esto debe haber prescrito todo o va a prescribir todo cuando se inicie otro proceso. En la práctica, el estudio ORE sale del caso Cocteles, porque nunca debió haber estado ahí. Y ese es un error garrafal cometido por la terquedad de José Domingo Pérez, como otros errores que tiene este proceso, que va a llevar a que el proceso, yo se los he dicho, se caiga en algún momento, porque el doctor Ore no es el único que tiene acciones interpuestas en la vía constitucional. Está el caso, por ejemplo, del señor Briceño, expresidente de CONFIEP, que ha ganado sus amparos, ordenándose el sobreseimiento de su caso. Y el juez de investigación preparatoria dijo, no, que se vea la sentencia. Eso es una barbaridad. Si ya había ganado el sobreseimiento, y así podemos seguir. Keiko Fujimori también tiene acciones que van a llegar al Tribunal Constitucional. ¿Y ustedes creen que no le van a dar la razón? Por supuesto que le van a dar la razón. Y el tema va a volver a ser, el tema de fondo va a volver a ser que se está procesando por una conducta que no era delito en el tiempo en que fue cometida. Y una y otra vez regresamos al mismo tema. Muy bien. Espero no haberlos mareado mucho con la ley, espero que haya sido una explicación sencilla y clara. Trato de hacerlo lo más sencillo posible, tanto que algunos colegas se ríen de mi sencillez, pero hay que explicarlo en términos sencillos para que todo el mundo lo entienda. Hay cosas que los fiscales no pueden hacer. Por más que la causa esté bien contada y que los hechos estén perfectamente narrados, hay cosas que los fiscales no pueden hacer. Lamentablemente, muchas veces las han hecho desoyendo el consejo más sincero que se les puede dar. Y bueno, yo creo que el caso se les va a terminar cayendo. Eso ya se los he dicho antes. Pero sentencias como la de ayer apuntan en ese camino. Muy bien, nos tenemos que despedir porque es tardísimo, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Camisea. Desde el 2004, Camisea ha transformado la matriz energética peruana, aportando el 96% del gas natural y abasteciendo el 70% de GLP. En estos 20 años, el uso de gas natural ha permitido reducir en 15% las emisiones del CO2 del país y ha generado más de 60.000 millones de soles para el Estado, siendo un símbolo de progreso y ahorro. Conoce más en camisea20.pe. Nos despedimos, no se olviden de compartir este programa, sobre todo con los que no son abogados, para que entiendan mejor cómo van las cosas. Nos vemos nuevamente el día de mañana.